Preguntar a un tercero qué fue lo que vimos el viernes en este acto conmemorativo del primer aniversario del gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. El acto ocurrió en un estadio único de La Plata vacío de público, con funcionarios ahí sentaditos, como siempre ocurría durante los años de Kirchner, y nos preguntábamos temprano si estábamos en presencia de un acto de sumisión de parte del presidente, como mucha gente lo presentó, muchos comentaristas de fin de semana, un acto de campaña, o de por lo menos principio de la campaña, con una agenda presentada por la señora Kirchner, o si estábamos en presencia de la escenificación de un conflicto, ¿no? Yo no sé cuál de las tres cosas es, si son las tres, si son dos de las tres, o si es la última, pero le transferimos este inconveniente para que lo responda el señor Sergio Berestein, que para eso es nuestro amigo, en las buenas y en las malas, ¿no es cierto? Y ahora le ha tocado las malas, ¿no es cierto? Buenos días, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Abrazo, ¿cómo andamos? Muy bien, estamos mejor imposible, mirá. Así que bueno, te toca explicar esto que yo usaría una palabra de mi amigo el señor Pañi, para definirlo, una palabra psicodélico, ¿no es cierto? Que me parece que siempre aplica, digamos, una palabra muy, muy apropiada, ¿no? Que él usa habitualmente para definir esta clase de espectáculo. ¿Vos qué viste ahí? Marcelo, yo vi una escena de peronismo explícito. Es decir, una típica imagen que pone de manifiesto múltiples dimensiones de un movimiento político que tiene matices, que tiene una dinámica de poder muy singular, que tiene obviamente liderazgos que siempre han marcado etapas, épocas, y que hoy atraviesa tal vez una instancia bastante única, con una líder que ya no tiene el poder de otrora, pero sigue siendo muy influyente, con un presidente que no es el líder del partido, no lo fue nunca, tal vez no lo sea nunca, pero tiene por supuesto influencia en términos administrativos, burocráticos, políticos, y con otros referentes que expresan de alguna manera una futura fórmula, candidatura o pretensión de luchar por ella. Me refiero naturalmente a Máximo Kirchner, a Axel Kicillof y a Sergio Massa. Esos 5 líderes que estaban presentes en ahí en el Estadio Único en La Plata, de alguna manera sintetizan algo que me parece Fontevecchia trabajó bien este fin de semana: el pasado, Cristina; el presente, Alberto; y el futuro, estos 3 potenciales herederos, pongamos, o por lo menos algunos que van a disputar el poder. Kicillof, Máximo y Massa. Máximo Massa y Kicillof eventualmente, ¿no? Claro. En el escenario político que para bien o para mal termina dominando la política argentina, que es la provincia de Buenos Aires, también es importante que esta puesta en escena se haya dado en ese territorio, y te diría con 2 componentes adicionales, ¿no? Señales respecto de cómo esperar este año electoral con un gobierno que efectivamente no toma, creo yo, ¿no?, plena conciencia de los riesgos económicos que atraviesa, y por eso cree que puede darse el lujo de postergar algunas decisiones económicas. Me refiero sobre todo a estos desequilibrios que arrastra e incrementa la Argentina, que el gobierno pretende postergar durante este año electoral para ver en todo caso qué hace después. Típica cuestión argentina, ¿no?, patear los problemas para adelante, suponiendo que uno puede evitar las consecuencias. Veremos si esto es así, ¿no? Esto tiene consecuencias si le sale bien al gobierno, y sobre todo consecuencias si le sale mal al gobierno. Ahora, esto quedó muy claro, y después disputas por el poder, ¿no?, donde por supuesto muchos notaron ahí esta, digamos, ratificación de la opinión de Cristina de que el gobierno funciona mal, que hay funcionarios que, según ella, no tienen, digamos, la fortaleza, la decisión de hacer todo lo que tienen que hacer, del funcionarios que no funcionan, digamos, a que se busquen otro laburo, ¿no? Por supuesto hay múltiples rumores de cambio de gabinete, como en todos los gobiernos, en todo momento. Eso tampoco es nuevo. En el peronismo todo el mundo mira hasta qué punto Cristina mete la cuchara y trata de llevar agua para su molino, con esta idea difícil, ¿no? Y es que Cristina, fíjate, más allá de estos candidatos propios, ¿no?, Axel y Máximo, Marcelo, no sobran candidatos competitivos de la Cámpora. La Cámpora tiene un déficit de candidaturas competitivas, puede meter gente en lista sábana, pero le cuesta ganar elecciones ejecutivas. Algún intendente
en el conurbano, no mucho más que eso. Axel no es de la Cámpora, no tiene gobernaciones, y esto para Cristina obviamente es un enorme déficit, ¿no? Ahora, Esteban, fíjate que este planteo tan duro de Cristina respecto de que los que tengan miedo que se vayan, fue replicado, al menos privadamente ayer, y reflejado por varios diarios respecto del cambio de gabinete. No, lo dijo el jefe de gabinete y parece que lo sugirió también el presidente, ¿no? Sí, ahí por supuesto uno puede debatir esto de que se trata de una cuestión de miedo. Yo creo que es más profundo, acá no es una cuestión de miedo, acá me parece que es una cuestión de ideología, de falta de planes, de errores garrafales de gestión, de una concepción hiperestatista. Me parece que lo del miedo en todo caso es un atributo que tal vez exista, pero de ninguna manera es el dominante, por lo menos en mi opinión, ¿no? Temas más importantes que el miedo o no. Es más, si no tuvieran miedo, tal vez las cosas las harían peor aún, ¿verdad? Así que yo creo que eso vale la pena discutirlo, porque, digamos, suponer que el problema es el miedo, bueno, implica que hay muchas cosas resueltas, que yo creo que no están resueltas, ¿no? Y es qué hacer, por ejemplo, frente a esta crisis. Ahora, por supuesto que en el caso de Cristina hay una ratificación de esta especie de hiperestatismo extremo, que es una marca típica de ella, y un error conceptual que a esta altura, Marcelo, me parece que niega la evidencia empírica de, digamos, 200 años de historia económica de la Argentina y de todo lo que uno pudo haber leído sin ser economista en cualquier manual de economía. Y es que el capitalismo implica consumo, que vos alimentando el consumo resolvés todos los problemas, y no importa cómo lo alimentás, subiendo los salarios, pisando las tarifas, con mucho déficit fiscal. En definitiva, el capitalismo sirve de shopping, ¿no? Bueno, claro, esta idea de Cristina, que es por supuesto absolutamente equivocada, implica un desconocimiento muy notable de los mecanismos más, digamos, simples de una economía moderna. Obvia, por ejemplo, la inversión. Obvia la inversión. Fíjate que el capitalismo... Las exportaciones, obvia las exportaciones. Bueno, por supuesto. Es interesante, porque para Cristina el capitalismo es gastar plata, pero el capital es como que no importa dónde viene, claro, ni quién lo arriesga, ¿no? Entonces es una concepción, por supuesto, totalmente equivocada, que yo creo que está detrás de esta idea y que resume un poco lo que quiere el gobierno para este año electoral, y es que la gente consuma. ¿Cómo? Bueno, no importa. No importa cuáles son las fuentes que alimentan el consumo. Es como que después de ganar la elección, vemos qué pasa, ¿no? Entonces, el vamos viendo, al vemos qué pasa, estamos en un sendero obviamente muy complicado, donde yo reitero, el problema es que el gobierno va a pagar consecuencias si le sale bien, es decir, si posterga la crisis después de las elecciones, y sobre todo va a pagar las consecuencias si le sale mal, si la crisis llega antes de las elecciones. Yo creo que lo que vimos el viernes es preocupante, más allá de las peleas, de quién es quién, si va a haber cambio de gabinete o no, me parece que eso es irrelevante, honestamente. O sea que de alguna manera vos estás viendo un poco de cada uno de los condimentos que yo te presenté. Un poco de acuerdo, un poco de conflicto, un poco de peronismo, un poco de campaña. Claro, veo a un presidente tironeado, tratando de hacer equilibrio, obviamente, en una situación extrema. La veo a Cristina muy empecinada y muy autorreferencial. Uno diría, como siempre, ¿qué descubriste? Nada. Okay. Veo al resto del peronismo acomodándose al poder, no importa el precio, también una tradición de ese movimiento. Y veo a sobre todo, a un justicialismo, y esto lo digo mirando potencialmente el conjunto del país, ¿no? Que corre riesgos enormes. Porque efectivamente el evitar tener un diagnóstico, el negarse a tener un diagnóstico, me parece preciso, crítico, frío, objetivo, de la naturaleza de esta crisis y de los costos que corre la Argentina y el propio justicialismo frente a esta coyuntura, me parece un acto de irresponsabilidad. Así que cuidado con esto, porque si yo no me equivoco, estamos efectivamente... La típica metáfora, Marcelo, de bailar en la cubierta del Titanic, me parece que ya queda chica y queda vieja, ¿no? Sí. El país se viene hundiendo, se está hundiendo, los datos son aterradores, y acá seguimos pensando en las elecciones, en el supuesto miedo de algunos funcionarios, sin tener en cuenta el desastre que efectivamente estamos generando como sociedad. Sí, sí. Bueno, si alguno no te aplaude acá cuando corte, yo lo buchoneo, ¿eh? Eso fue lo más divertido de todo, ¿no? Sí, sí, porque sí, la verdad que no sabía que había que en las tareas de los funcionarios estaba aplaudir a la vicepresidenta. La verdad que eso, por lo que yo vi, cuando uno jura por un cargo no te lo dicen, ¿no? Juro Dios por la patria, etcétera. Yo creo que hay que incluir en una regla escrita, ¿no? Es decir, un decreto,
que yo quiero, debe ser aplaudida por la totalidad de los presentes. Me hace acordar esos manuales de la época del fascismo, donde efectivamente desde el Estado te decían qué había que hacer, qué no había que hacer, y no solamente en la Argentina. La verdad que esta etapa soviética de la cultura poética argentina tiene efectivamente costados desopilantes. Te mandamos un gran abrazo. Igualmente, muy buen día, gracias. Chau.